Muy buenas noches, hermanos. Hoy es miércoles y como de costumbre vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos en el libro de Marcos. Les saluda Magda Grillo y reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores Raquel y Carlos Betancourt y de nuestra hermosa congregación Puerta del Cielo, Iglesia de Dios Puerta del Cielo. Vamos a estar tocando esta lección de Jesús revela su divinidad. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos concedes de estudiar una vez más tu palabra. No podemos hacerlo si no es por la ayuda de tu Santo Espíritu. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu se glorifique, Señor, y nos hable a través de esta palabra para nosotros con denuedo hablarla a otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden ir buscando en sus Biblias el libro de Marcos, específicamente los capítulos 8, finales del capítulo 8, los versículos 27 al 31, son algunos de los versículos que vamos a estar tocando en la noche de hoy. Y también Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 13. También si desean buscar una libretita para hacer sus apuntes, pueden bien hacerlo. Una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana es la encarnación del Hijo de Dios. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se haya hecho hombre, se haya hecho persona para salvarnos, asumiendo una naturaleza humana igual que la de nosotros, excepto que Él nunca pecó. Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Su humanidad nunca limitó ni disminuyó a su divinidad en ningún sentido. Jesús tenía un cuerpo humano como el nuestro, con todas las limitaciones humanas como cualquier ser humano común y corriente. Fíjense que en Filipenses capítulo 2, los versos 6 al 7, nos hacen este señalamiento, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Qué hermoso, ¿verdad? Sin embargo, para los israelitas del primer siglo, Jesús era un judío común y corriente. Aunque era Dios en la tierra, la gloria de su divinidad la dejó temporalmente escondida tras el velo de esa humanidad. ¿Cuál es la excepción del primer evento que vamos a estudiar en la noche de hoy? En la lección 10, como le dije antes, Jesús revela su divinidad. Primeramente, y para conocer el contexto del mensaje de la noche de hoy, es necesario que sepamos cuál era el pensamiento de la cultura judía acerca de cómo debería ser el Mesías que ellos esperaban. Fíjense que las profecías hebreas del pueblo judío estaban culturalmente influenciadas con lo que ellos llamaban la esperanza mesiánica. La esperanza mesiánica está basada en varios aspectos. Voy a mencionar algunos de ellos. Uno de ellos era que Dios inauguraría una edad dorada en la cual Israel disfrutaría de paz, prosperidad y dominio sobre toda la tierra. Se levantaría un gran rey, el hijo de David, cuya misión sería darles la victoria y llevarlos a la gloria. No la gloria eterna, sino a la gloria de poder y de dominio. Otra era que existía una viva expectativa de que viniera un profeta como Moisés, Elías,
y fueran ellos los que representaran, fuera ese Mesías representado por estas figuras. Otra era la expectativa de que el Mesías iba a conquistar a los romanos e iba a establecer un reino político, haciendo a Jerusalén la capital del mundo. Y este aspecto es muy importante que nos recordemos de él, porque cuando Jesús, en los capítulos en los versículos que vamos a estar discutiendo, dice regresemos a Jerusalén, pues ahí los judíos, los apóstoles, pues no interpretan bien lo que Jesús le está queriendo decir. Sin embargo, los maestros de la ley del tiempo de Jesús, ellos aceptaban las escrituras del Antiguo Testamento, y de hecho ellos alentaban a la habitual esperanza mesiánica judía, ¿verdad? Y esto traía un contraste no muy bueno, porque le dio un giro material y nacionalista a las profecías, a la ley. Ellos daban mucha importancia al estudio de la ley, sí, pero los fariseos, en este caso los fariseos, le añadían un sinfín de interpretaciones propias de ellos, haciendo sus propias tradiciones orales. Recuerden que los que hacían los manuscritos eran ¿qué? Los escribas, ¿verdad? Que de ahí que viene la palabra escritura, escribas. Pero los escribas provenían de las raíces fariseas. Así que eran muy influenciados porque eran parte de esa rama de los fariseos. Así que, según ellos, Moisés no solo había dado a los ancianos de Israel la ley escrita, sino que también le dio otros preceptos de forma oral, las cuales ellos comenzaron a transmitirla a las demás generaciones. O sea, el error y el sinfín de cosas que ellos añadieron comenzaron a transmitirlo de generación en generación. La ley de Moisés junto con las posturas de las tradiciones orales que ellos mismos habían puesto. Por lo tanto, los fariseos tenían dos revelaciones divinas, la ley escrita y la tradición oral, que según ellos, ambas eran importantes y autorizadas. Pero en realidad, la tradición oral no tuvo su origen en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés se seguía la ley dada por Dios. Esto vino más adelante. Cuando ellos fueron esparcidos, ellos olvidaron la ley de Dios. Y esa artimaña de los fariseos fue con el fin precisamente de subrayar y darle fuerza a sus pensamientos carnales, puesto que realmente estas tradiciones orales comenzaron después del regreso de los judíos del cautiverio babilónico, cuando el escriba Esdras y otros después de él procuraron instruir al pueblo en la correcta aplicación de la ley de Dios para que supieran aplicarlas a cualquier circunstancia de sus vidas. Aún con los esfuerzos de Esdras en su reforma a los judíos, ellos se inclinaron más a las necias tradiciones de los fariseos, de las tradiciones orales añadidas por ellos, que a la misma ley, según fue dada por Dios. Así que ellos fermentaron la palabra de Dios con sus tradiciones terrenales. A esa fermentación es precisamente que se le llama la levadura, que Jesús le hace alusión cuando tenía enfrentamiento con ellos. Así que cuando Jesús hablaba de las tradiciones humanas, lejos de transmitir una vida espiritual, Jesús sabía que solo servían para atar cargas pesadas a los judíos. Y ellos omitían las profecías espirituales y precisamente enseñaron muchas de estas tradiciones
Y lo más increíble es que precisamente los fariseos era uno de los grupos que en el tiempo de Jesús más fama tenía. Eran muy respetados por el pueblo. Ellos fueron los que establecieron las sinagogas. El pueblo los seguían, ellos eran como los abogados de esa enseñanza, de esa enseñanza oral. Fíjense que aún teniendo la ley de Dios, ellos se inclinaron a las tradiciones que ellos mismos incluyeron. Ellos conocían a Isaías 53, como el varón, cuando habla del varón de dolores, cuando el Mesías iba a venir ¿verdad?, padeciendo. Pero ellos no le daban importancia a ellos, porque su concentración era en el poder y en el dominio que el Mesías iba a traer en Israel. Así que ellos se enfocaban más en Isaías 53, cuando habla de la venida del Cristo glorioso, hablando ya cuando Cristo iba a tomar control y se iba a sentar en el trono, iba a subyugar a todas las naciones. A eso ellos se enfocaban. No estaban dándose cuenta que ese Cristo glorioso al que habla Isaías se refiere a la segunda y a la tercera venida del Señor. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en las cosas carnales. Bajo esa influencia cultural fue que se desarrolló el pensamiento judío de hacer del Mesías a la forma que ellos esperaban. Por eso era por lo que los discípulos de Jesús no entendían el mensaje de Cristo relacionado con su sacrificio expiatorio, pues sus mentes estaban en parte contaminadas con la levadura de los fariseos en el tener el poder terrenal del Mesías conquistador. Y precisamente la tarea de Jesús era mostrarle a través de sus enseñanzas, milagros y señales, que Él era el verdadero Mesías esperado, que Él vendría a redimir no de forma material ni humana, sino espiritualmente a su pueblo, para que más adelante estos discípulos fueran los portavoces a todas las naciones del mundo. Pero debido a esos pensamientos contaminados de esa levadura, Jesús se toma un tiempo y se separa con sus discípulos y los capacita para que ellos sean testigos de su verdadera misión y de su verdadera deidad, como lo vamos a discutir aquí. Sin embargo, ellos no entendieron ese propósito, sino hasta tiempo después de su resurrección, cuando Jesús los bautizó a ellos con el poder del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo en ese tiempo no podía venir hasta que Jesús subiera al cielo. Y él mismo dijo, voy a subir y les voy a enviar al Consolador y él estará con ustedes y les enseñará. Entonces en ese momento, cuando Jesús sopla sobre ellos, sus ojos fueron abiertos. Entonces ellos recordaron todas estas cosas, todas esas predicaciones, todas esas enseñanzas, todos esos milagros, todo este evento de la transfiguración, todos estos milagros. Y ellos predicaron con denuedo el mensaje del Mesías como el único camino que conduce al Padre hasta el llegar a hacerse mártires por causa de ese evangelio. Así que aquí en Marcos vamos a ver cómo él desea asegurarse de que sus lectores no tuvieran duda alguna acerca de la identidad de Jesús como el Mesías tan esperado. Al mismo tiempo, Marcos describe la dificultad que enfrentaban por aquellos quienes fueron testigos de la vida terrenal de Jesús. Ahora Jesús le había formulado una pregunta a sus discípulos. Vamos a ver eso ahora en el capítulo 8 de Marcos.
versículos 27 al 30. Vamos a ver inmediatamente acompáñenme en la Biblia. Aquí está mal. Muy bien, 8 del 27 al 30. Aquí vamos a ver el tema de la confesión que Pedro le hace a Jesús. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, Jesús le preguntó, diciéndole: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ahí pudimos ver, ¿verdad?, ese hermoso pasaje de la confesión de Pedro. Leímos que Pedro respondió y le dijo: tú eres el Cristo. Fíjense que a través de esa confesión en particular, esa confesión de Pedro, Marcos revela que Pedro está haciendo un reconocimiento de Cristo como el Mesías. Y ahí se queda. Tú eres el Cristo. ¿Qué significa el Mesías? ¿Verdad? Y ese quizás fuera el único mensaje que pudiéramos tener de esta lectura. Si no buscamos en otros evangelios, escudriñamos un poquito más la palabra. Sin embargo, si vamos al evangelio de Mateo, se nos da una versión más extensa, quiero decir, de esta conversación de Jesús, donde Pedro le confiesa: eres el Hijo de Dios viviente. Vamos a ver este punto importante en Mateo. Pueden ir conmigo al libro de Mateo. Capítulo 16, versos 16 al 17. Y dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, ¿verdad? Igual que Marcos, pero fíjense lo que añade: el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese que Jesús le responde, que Pedro le hace esta aclaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así mismo Jesús le responde: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Ponga mucha atención a esto, sino mi Padre que está en los cielos. Así que a través de esta confesión, Jesús comenzó a edificar la iglesia, dándole a Pedro el privilegio de ser el que difundiría este evangelio a los judíos. Noten que esta es la declaración de fe de la humanidad. Es la declaración que tienen que hacer para alcanzar la salvación. En el contexto histórico de esta declaración de Pedro, esto se sabe cuando Jesús dijo: no te lo reveló carne ni sangre. Esto viene por este contexto histórico que le voy a explicar ahora.
No vino esto por un reconocimiento personal acerca del Mesías, ¿verdad? Esta declaración de Pedro, según el mismo Jesús se lo dijo. Ya que históricamente, miren bien esto, miren bien cómo esto es tan importante ver el contexto de las cosas. Uno de los conocimientos que los judíos tienen acerca de los atributos de Dios es que Dios es el pan de vida. Presten atención. Esto está enmarcado en la experiencia que ellos tuvieron, que ellos vivieron en el exilio de Egipto. Cuando en el desierto Dios le proveyó maná como alimento para que no murieran. Así que, basada en esa experiencia, le atribuyen a Dios ser el pan de vida. Sin embargo, si vamos a Marcos, capítulo 6, versos del 16 al 21, lo pueden anotar al margen y lo van a poder leer. Vamos a ver cómo Marcos relata la historia de la multiplicación de los panes, de la alimentación a los 5,000. Fíjese que ahí en Marcos 6, del 16 al 21, anótelo en el margen para que lo lean. Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes delante de los discípulos y de una gran multitud. Sin embargo, Marcos brinca de ese evento de la multiplicación de los panes, brinca al evento cuando Jesús camina sobre el agua. O sea, Marcos se queda ahí. Así que ¿cómo? Entonces tú estás hablando de que esto tiene que ver, que no te lo reveló carne y sangre, tiene que ver con este conocimiento histórico, cómo tú entrelazas una cosa y otra. Bueno, si nosotros miramos a Juan, capítulo 6, versos 14, podemos darnos cuenta a qué yo me refiero. Anótelo en el margen y léanlo. Juan, vamos a leerlo un momentito. La lección es muy rica y no quisiera detenerme mucho, pero vamos a leerlo un momentito. Marcos capítulo, tengo aquí anotadito, 6, verso 14. Aquí en los capítulos 2 y 13, Marcos está hablando de la multiplicación de los panes, de esa alimentación que les dio a los 5,000. Y luego en el 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense que hablando del mismo milagro de la multiplicación de los panes, Juan nos brinda un detalle que le da un significado a la declaración que Jesús hizo en Mateo 16, 17, cuando dijo, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juan continúa en el verso, ¿verdad? Los versos que yo les leí, hablando de cómo aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús hizo, querían pudieron darse cuenta que él era el verdadero Mesías que ellos esperaban que venía al mundo. Así que Jesús, según acabamos de leer, se fue. Entonces Jesús sabía que ellos iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey. Así que por eso dice que volvió a retirarse al monte él solo. Así que tanto Pedro como el resto de la audiencia tuvieron una señal de que Jesús era el Mesías. Por el poder de Dios
que mostró mediante el milagro de la multiplicación de los panes. Fíjese, basado en ese conocimiento, en ese trasfondo histórico del maná que bajó del cielo, ¿verdad? Es que en Mateo 16:17 dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, Jesús le dijo, Pedro, esto que tú me acabas de declarar no salió de ti, porque tú aún tienes muchas confusiones, tienes muchas dudas acerca de mí. Esto fue mi Padre que te transmitió esta verdad. Pero al Padre haber escogido a Mateo para transmitir esta verdad, Jesús le da una bienaventuranza de ser el que lleve el mensaje de salvación a través de el mundo. ¡Qué hermoso! ¿Cómo podemos ver cómo los evangelios se entrelazan para darnos una enseñanza poderosa? Por eso es muy importante, hermano, que nosotros profundicemos las escrituras y leamos todos los evangelios cuando estamos leyendo todas estas enseñanzas. Y sobre todo, orar, para que sea el Espíritu Santo que nos revele todas estas cosas. Porque con nuestra propia humanidad no vamos a poder tener un trasfondo espiritual como Él quiere que tengamos. Esta es una hermosa enseñanza, porque fíjese, el pan, cuando es un grano de trigo, se esparce y se multiplica entre los sembradíos, ¿verdad? Pero como espiga no puede saciar el hambre. Para hacer pan, tiene que dejar que esa espiga vaya al molino y una vez se muele, se obtiene la harina para luego pasarla por el fuego, para que así se cocine y sirva como pan. Y eso es precisamente lo que Jesús hace cuando se separa de la multitud y comienza a enseñarles. Asimismo continúa diciéndonos Marcos esta gran enseñanza. Vamos al capítulo 8 al 31. Marcos 8 al 31. Perdón, Marcos 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así que era necesario que este Jesús, a quien Pedro había señalado que era el Cristo, padeciera en manos de los líderes religiosos de Israel, que fuera muerto y que resucitara al tercer día. Porque como sabemos, de otro modo, era imposible para nosotros tener reconciliación con Dios, a menos que Dios mismo enviara a su Hijo Jesús para morir y pagar por nuestros pecados. Pero eso es algo que los discípulos no podían entender y algo que el maligno deseaba detener. Así que en Marcos capítulo 8, siguiendo el versículo 32, sigue diciendo: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Verdad? Así que, ¿qué está diciendo? Que Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderle. Y luego sigue diciendo el 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, como hemos estado discutiendo en lo que ellos habían aprendido.
En este momento el enemigo estaba usando a Pedro, estaba usando su contexto cultural, estaba utilizando el conocimiento fariseísta de esa ley escrita que ellos añadieron a la ley de Dios. Y utilizó todo esto para que Pedro se dejara guiar por la carne. Es por eso muy importante que le prestemos atención a esto para poder entender la escena de Marcos 9. El enemigo estaba seduciendo a Pedro para que a su vez tratara de que Jesús mantuviera su gloria, pero sin cruz. ¿Por qué? Porque el enemigo no le tenía preocupado de que Jesús demostrara su divinidad como Dios, porque él mismo sabía que esto era un hecho irrefutable en todo lo relacionado con la existencia, la soberanía y la divinidad de Dios. Así que a él lo que le preocupaba era que fuera la cruz. Y utilizaba a Pedro, utilizando su carnalidad, su humanidad, lo que él conocía del Mesías que le habían dibujado, para tratar de detener a Jesús. Por eso Jesús le habló directamente al enemigo, utilizando la humanidad de Pedro. En el capítulo 9, el Señor hace una declaración sorprendente. Fíjense, y vamos al capítulo 9 de Marcos, versículo 1. Dice: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Fíjese que Marcos prepara el camino para la escena del momento de la transfiguración. Cuando Jesús hace esta declaración, en lo que acabamos de leer en este momento. Así que, ¿a quiénes Marcos se refiere? ¿Los que estuvieron allí no gustaron muerte? Fíjense que Jesús es muy claro cuando dijo esa expresión. Les aseguro que algunos de los que están aquí, presten atención a esa declaración de Jesús. Porque en ese momento todavía no había aparecido las figuras de Moisés y Elías. En el original griego, cuando dice aquí, se está usando la palabra gestekotón, que en su traducción original quiere decir de los que están parados aquí al frente. Así que quienes estaban con Jesús eran ¿quién? Los discípulos. Pero él señalaba que no todos, esos 12 discípulos que estaban con él, no todos esos verían esa anticipación, sino algunos, refiriéndose a Pedro, a Juan y a Santiago. Y sigue diciendo la declaración de Jesús, que no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Esto se cumplió exactamente. Miren bien, 6 días después, cuando estos 3 discípulos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, presenciaron lo que se conoce como el momento, el evento de la transfiguración. En esa experiencia, estos 3 apóstoles son los que no vieron la muerte hasta venir el reino de Dios venido con poder. Ese evento que ellos iban a presenciar, a eso se refiere Jesús. Observen lo que pasó. Vamos entonces a leer Marcos 9 del 2 al 8. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos
y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Vieron? Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ellos fueron testigos de esa gloria que Jesús estaba anticipando que iban a ver. Entonces sigue diciendo la palabra, que vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús. En estos pasajes, Jesús también mostró dramáticamente que los que llevan su cruz también recibirán la gloria. La meta no es la cruz. La cruz es el camino hacia la meta. Y la meta es la gloria de Dios. Muchos teólogos entienden que Moisés es símbolo de los creyentes que van a morir y ser enterrados esperando la venida del Señor. Jesús en las nubes, viendo a Jesús en las nubes como esa señal. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, muestra que Elías simboliza a los creyentes que van a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire y que no van a pasar por las puertas de la muerte. Qué glorioso, ¿verdad? Ya dijimos que después de la conversión en Cesarea de Filipo, el Señor se transfiguró, mostró su esencia divina delante de Pedro, de Juan y de Santiago. El Señor Jesús tuvo un cambio de estado. Dice en Lucas, capítulo 9, versículo 29, que la apariencia de su rostro se hizo otra. Momentáneamente, en el monte de la transfiguración, el Señor descorrió el velo de su humanidad para que Pedro, Juan y Santiago pudieran contemplar aquella gloria que él habló sin ellos ver muerte. Y mostrando que él era el Rey de gloria y que ellos eran el remanente. Ellos significaban el remanente viendo toda la gloria del Señor. La transfiguración era un anticipo de la segunda venida del Señor. Y esto es muy poderoso. Hermanos, porque esta escena que Marco está describiendo es muy parecida a lo que ocurrió en Éxodo capítulo 24. Si nosotros comparamos todos los aspectos que ocurrieron en este monte de la transfiguración con lo que ocurrió cuando Moisés sube al monte del Sinaí para encontrarse con Dios, podemos ver muchos de los aspectos similares. Mire, si ustedes los comparan, pueden darse cuenta que Moisés subió al monte con un grupo de testigos, igual que Jesús. La gloria de Dios descendió sobre el monte, lo mismo que ocurrió en la transfiguración. Ellos, los testigos, escucharon la voz de Dios audible, al igual que el otro evento. Y más adelante, en Éxodo capítulo 34, específicamente el versículo 29, que lo pueden buscar más adelante, márquelo al margen para que puedan leerlo. Dice que la piel de Moisés resplandecía a consecuencia de haber estado delante de la presencia de Dios. Fíjense que estos dos eventos fueron bien
similares, pero con una gran diferencia. Moisés reflejaba la gloria de Dios, así como la luna puede reflejar la luz del sol, porque sabemos que la luna no posee luz propia. Su luz proviene del poder de la luz que irradia el sol. Pero en el monte de la transfiguración, Cristo mostró el poder de su propia luz. Lo que ocurrió aquí es que una potente luz salió de adentro de Jesús. Fíjense que no era una luz que venía a Jesús desde el exterior, como en el caso de Moisés. Si ustedes buscan en el libro, en el Strong, la palabra para esto es metamorfo. Y morfo significa cambiar de forma de acuerdo con la realidad interior. Busquen para que ustedes vean lo que acaba de decir Marcos, en lo que estamos estudiando. Esa transfiguración es esa palabra morfo, que es cambiar la forma de acuerdo con la realidad interior. Así que por un instante podemos ver que Jesús permitió que su carne humana no pudiera contener la realidad del interior del brillo de su gloria divina y se transfiguró delante de ellos. Mateo dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Y tanto Mateo como Marcos utilizaron esta palabra transfiguró para describir lo que sucedió con Jesús y cómo describen que sus vestiduras adquirieron un brillo sobrenatural. Precisamente el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Fíjense qué hermoso. Versículo 3 dice que Él es el resplandor de su naturaleza, o sea, de lo que hay en el interior, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En otras palabras, Él es el resplandor de la gloria del Padre. Es la imagen misma de su sustancia. Y esto fue exactamente lo que vieron estos 3 discípulos en el monte, sin ver muerte. En el capítulo 9, cuando Marcos nos relata que cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que ellos habían presenciado, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Cuál es el significado entonces y el propósito de todo esto? ¿Por qué Jesús se llevó a Pedro, a Juan, a Santiago para que vieran eso? Para confirmar y fortalecer la fe de estos discípulos que todavía no eran capaces de entender lo que Jesús le había dicho 6 días antes en Cesarea de Filipo. En sus mentes ellos cuestionaban cómo era posible que Jesús fuera el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al mismo tiempo tuviera que morir en una cruz. Ellos no lo podían entender y es por eso que este evento de la transfiguración es confirmado por Moisés y Elías. Recuerden que en sus mentes estaban dañadas por las tradiciones orales de los fariseos. El Mesías que le habían vendido, que vendía con poder como si fuera un guerrero a conquistar a todos aquellos que estaban en contra de Israel. Dice que el versículo 4 precisamente dice del capítulo 9
que se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. ¿Por qué tenía que ser Moisés y Elías? Podría haber sido David, Abraham, pero era Moisés y Elías. Tenían que ser Moisés y Elías porque estos dos hombres representaban las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento, lo que es la ley y lo que representa los profetas. Fue a través de Moisés que Dios reveló la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y Elías fue el primero de una línea de profetas enviados por Dios en el Antiguo Testamento para llamar al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Así que tanto la ley como los profetas apuntaban hacia Jesús. De hecho, si nosotros miramos cómo concluye el Antiguo Testamento, vayamos un momento a Malaquías y veamos los últimos versículos con el que Malaquías cierra el Antiguo Testamento. Vamos a leer Malaquías, capítulo 4. Voy a buscarlo por aquí. Malaquías, capítulo 4, lo tengo aquí marcadito. Versos 4 al 6. Aquí, si ustedes abren sus Biblias en Malaquías 4, versos 4 al 6, ahí finaliza el Antiguo Testamento. Y miren lo que Malaquías afirma aquí. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Qué poderosa esa enseñanza del momento, del milagro de la transfiguración. Es muy hermoso ver todas estas enseñanzas que la palabra nos habla. Así que concluye el Antiguo Testamento llamando a los israelitas a guardar la ley de Moisés y al mismo tiempo termina diciendo que enviará el profeta Elías. Fíjense, Elías ya había desaparecido hace mucho tiempo. Sin embargo, dice que enviaría a Elías antes, presten atención, que venga el día del Señor. Así que los judíos sabían que había alguna conexión entre la llegada del Mesías para establecer su reino y la aparición del profeta Elías. Y todo eso se conectó con el fin, con el día del Señor grande y terrible, como nos concluye el libro de Malaquías con el Antiguo Testamento. Así que, ¿de qué estaba hablando Moisés y Elías con Jesús? Malaquías lo acaba de decir. Marcos no lo registra. Pero como yo les dije antes, si nosotros comenzamos a estudiar profundamente los contextos bíblicos, podemos darnos cuenta. Pero Lucas sí lo declara. En Lucas capítulo 9, verso 30 al 31, precisamente, lo dice de esa forma. Lucas 9. Vamos a verlo. Capítulo 9, versos 30 al 31. Miren cómo lo dice. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iban a Jerusalén a Jesús
que iban a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. O sea, dice aquí, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿De la partida de quién? De Jesús, porque Jesús iba a cumplir su misión en Jerusalén. Iba a cumplir su misión en Jerusalén. ¿Recuerda lo que le dije antes de una de las esperanzas mesiánicas? Que era cuando el Mesías volviera a Jerusalén. Así que cuando Pedro está viendo todo esto, dice, wow, vamos a Jerusalén, ahí se va a cumplir. O sea, Pedro todavía tenía su entendimiento allá con los fariseos y sus tradiciones orales. Así que en esta declaración, Moisés y Elías, cuando hacen esta aparición en la transfiguración, están hablando que Jesús iría a Jerusalén para dar su vida como el Cordero Pascual, como nos declaró Malaquías, que fue el sacrificio, que fue sacrificado para darle libertad al pueblo, no de la libertad de la opresión romana, como decían los fariseos en sus leyes orales, sino de la libertad del pecado. Así que ellos fueron testigos tanto de la gloria como de la cruz. Aunque ellos en ese momento, los discípulos, no pudieron comprender el mensaje de la cruz. Sin embargo, precisamente Moisés y Elías, lo que estaban confirmando era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento desde Génesis 3:15, cuando nos habla este libro de Génesis sobre la enemistad que va a poner el Señor que va a poner Dios entre Jesús y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, así nos dice Génesis. Así que ahí es cuando Dios promete enviar un Salvador. Y estos dos profetas estaban confirmando el mensaje y el plan divino de Dios, de que Cristo tendría que morir en una cruz de forma humana para luego volver con gloria. ¿Verdad? Primero moría y luego venía con la gloria. Así que el mismo peso de la ira de Dios, de la ira justa de Dios, para poder pagar nuestra propia deuda con justicia, Jesús la cumplió. Pero increíblemente los discípulos aún no podían entender esto. ¿Qué tenían de diferente estos discípulos que no tuvo Moisés en el Éxodo? Me explico. La gloria de Dios apareció en el Éxodo, ¿verdad? Sin embargo, los discípulos pudieron haber caído muertos cuando vieron la gloria de Dios. Porque fíjese que en el Éxodo, el Señor no le permitió cuando el mismo Moisés le dijo, hazme ver tu rostro. El Señor le dijo, no hay hombre que vea mi rostro y viva. El Señor dio la espalda para que viera su gloria. Pero los discípulos pudieron haber caído muertos allí mismo al instante que la nube de la gloria de Dios descendió y bajó. Pero eso no ocurrió. ¿Ustedes se han preguntado por qué? ¿Qué diferencia había entre estos discípulos, estos tres hombres que todavía no entendían el mensaje de Jesús, el mensaje mesiánico que Jesús cumpliría en la tierra de redención y no de una gloria humana, a Moisés, que entendió el mensaje de Jesús desde que Jesús lo llamó? ¿Qué habría de diferencia entre estos discípulos? Es que había algo grande, hermanos, algo poderoso, y era porque con Moisés estaba Dios, y Dios no le permitió ver toda su gloria. Pero con los discípulos
estaba Jesús. Era porque el sacrificio que iba a apaciguar la ira justa de Dios estaba entre medio de ellos. Y ese Jesús estaba allí, haciéndose ese sacrificio. Y al Jesús ver ese sacrificio, esa gloria potente, no les hizo daño a estos discípulos. Y esa es la misma gloria que tú y yo vamos a experimentar cuando estemos delante de su presencia. Vamos a recibir todos los beneficios de esa gloria. Y no va a ser pasajera, va a ser una gloria eterna. Pero tengamos cuidado, hermanos, y no seamos como los fariseos con sus tradiciones, que nos contaminemos con las cosas de este mundo, con este siglo que está viciado al mal, y nosotros contaminados con algún pensamiento humanista o con alguna cosa que se esté ahora mismo sucediendo y nosotros la demos como por buena, como por ejemplo tantas cosas que están ocurriendo ahora de leyes de homosexuales y leyes en contra de todo lo que nosotros hemos creído. Que no nos contaminemos y llegue el momento que nosotros veamos lo malo como bueno y no veamos la palabra de Dios y sus profecías claras como les pasaba a estos apóstoles. Antes de juzgar a esos apóstoles, juzguémonos nosotros cómo estamos entendiendo la palabra del Señor y cómo la estamos aplicando a nuestras vidas. Hasta aquí esta lección y será hasta la próxima. El miércoles próximo no se pierda la otra lección que viene, la lección 11. Jesús enseña acerca del fin de los tiempos. Dios les bendiga grandemente.